haya problema. Bien, gracias a Dios, hermanos, que estamos. Esperemos a nuestros hermanos, pero comencemos orando, por favor. Hay que encomendarnos a nuestro Dios, pedirle que Él nos guíe, que lo que hagamos realmente le glorifique, hermanos. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a clamar por su favor. Señor, gracias te damos, Padre, por darnos vida. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de tener una iglesia. Gracias por habernos salvado, por habernos amado, Señor, desde antes de todas las cosas y habernos entregado tu amor sin merecerlo, lo sabemos. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por haberte sacrificado a nuestro favor. Gracias porque no solamente eso, sino que has perdonado todos nuestros pecados, nos has otorgado tu gracia, nos has dado todas las cosas y un día, Señor, nos recibirás en gloria para siempre. Gracias por todo lo que tú has hecho, mi Dios, y absolutamente sin merecer nada, Señor. Gracias. Gracias por tu amor infinito. Gracias, Señor, por llegar el tiempo en nuestras vidas en que nos haces venir a ti, Señor, y abres nuestro entendimiento a tu palabra. Gracias, mi Dios. Ahora te ruego por nuestra iglesia. Te pido, Señor, que mis hermanos que están saliendo de sus trabajos, actividades, puedan llegar con bien, y gracias por mis hermanos que ya estamos aquí. Que te glorifiquemos, Padre, que reconozcamos tu amor tan grande por nosotros y que lo digamos con nuestros labios. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profundo amor del Padre Dios, hermanos. Vamos a cantar esta hermosa alabanza. Es incomprensible en realidad su amor. Por supuesto inmerecido, hermanos, pero Él nos ha amado, es lo que dice la Escritura. Vamos a cantar Profundo amor del Padre Dios. Profundo amor del Padre Dios, tan amplio, inmensurable, que dio a su Hijo por hacer tesoro al despreciable, ardiente, perdida y dolor. Su rostro el Padre aparta, goza la gloria trae, la herida que le marca. He aquí el hombre en la cruz, ahorro mi pecado y escucho con pesar mi voz, y a cada escarnio mi culpa Él retuvo allí, la obra completando, me imparte vida por morir. Ya todo es consumado, de dones no me jactaré, por fuerte ni por sabio, de quien murió me gloriaré. Jesús resucitado, porque obtendré su galardón. No puedo dar respuesta, mas esto sé de corazón: Jesús pagó mi deuda. Él pagó nuestra deuda, hermanos. Gracias a Dios por ese amor tan perfecto. Bien, antes de continuar, hermanos, recuerden que ahora hacemos, por causa del cierre el domingo, hacemos algo diferente. Vamos a procurar, hermanos, las ofrendas darlas el jueves
por lo menos por este domingo que no va a haber también, probablemente va a ser el cierre. Entonces, para que podamos saber, hermanos, que vamos a orar por las ofrendas y tenemos oportunidad de ofrendar el jueves, ¿de acuerdo? Nuestro hermano va a estar al pendiente también de lo que se deposita en la urna a lo largo de la semana, para que si alguien lo hace en cualquier otro de los días o los servicios que pueda haber, entonces estemos al pendiente. Pero en esta noche vamos a orar también por nuestras ofrendas que podamos dar con un corazón alegre. Quiero pedir a Jera, ¿puedes orar por favor por nuestras ofrendas? Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias mi Dios por este momento en el cual podemos glorificarte. Gracias, Padre, por tu sustento día a día en nuestro andar por este mundo. Padre, te damos gracias por cada momento en que tú nos cuidas, en que tú ves por nosotros. Gracias, Padre, gracias, Padre, al poder ofrendar. Ese es un gran regalo que tú nos brindas, en el cual podemos desprendernos de algo porque sabemos que tú sustentas las cosas, tú tienes un plan mayor. Te damos gracias por las ofrendas, te damos gracias por cada una de las personas en tu hogar. Gracias, Padre, te damos. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Mi corazón examina hoy. Que la palabra de Dios, su Espíritu, obre en nosotros, nos haga entender, nos haga ser transformados, hermanos. Mi corazón examina hoy. Mi corazón, oh, examina hoy mis pensamientos, prueba, oh Señor, ve si en mí perversidades hay, por sendas rectas lléveme tu amor. Dame, Señor, más de tu plenitud, pues que tú eres fuente de salud. Sobre la cruz, en medio del dolor, brotar la hiciste por tu gran amor. En tu redil yo siempre estaré, pues a tu lado mal no temeré. Guarda mi fe para poder vencer, hasta que al fin tu paz yo pueda ver. Gracias, hermanos. Tomen su lugar, muy amables. ¿Listos, hermanos? Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu
Todos, hermanos, nuevamente sean bienvenidos. Sabemos que es el culto quizá a veces un poquito más pesado en cuanto al horario. Venimos de trabajos también y cuestiones como esas, hermanos. Por tanto, requerimos luchar más, prestar atención, hermanos, pedirle al Señor fortaleza en esta noche, hermanos. Muy bien. El tema, sabemos, estamos estableciendo nuestra declaración doctrinal. Y estamos hablando de la doctrina llamada escatología, que si ustedes recuerdan, escatología significa las últimas cosas. Hablamos entonces en este tema acerca de lo que está por acontecer, acerca de lo que está por venir, según lo que la Escritura nos enseña. Ahora, como dijimos en la sesión anterior, la escatología se divide en dos partes. Una es la llamada escatología individual y se refiere a lo que acontece cuando una persona muere. Y estas cosas son las que están por venir a toda persona que vive ahora y toda persona que nacerá. Al morir, la Escritura enseña qué acontecerá con esa persona y por eso se llama escatología individual. Por otro lado, la escatología general, que es lo que vamos a iniciar a ver hoy, se refiere a las últimas cosas que están por venir, pero que afectarán a todo el cosmos, a todo el universo. Esta es la escatología general. Ahora, hermanos, debo mencionar que a lo largo de la historia ha habido distintas interpretaciones de casi toda doctrina bíblica. Y en cuanto a la escatología, pues hermanos, no es la excepción. Siempre ha habido distintas interpretaciones de toda doctrina, escatología, lo que vendrá al final también sucede lo mismo, no es la excepción. Hay distintas interpretaciones. Sin embargo, también debemos reconocer que de manera general la Iglesia de Cristo, ya que desde el principio, ¿qué es lo que nos dio el Señor para poder guiarnos a toda la verdad? Su Espíritu. Y todo creyente tiene su Espíritu Santo. Por tanto, si un creyente realmente atiende las Escrituras, las valora y las estudia, entonces el Espíritu Santo lleva a los creyentes a lo largo de la historia a entender, comprender la verdad. Por ello, debemos de decir que a lo largo de la historia, de manera general, la Iglesia de Cristo, y particularmente los que tienen en alta estima las Escrituras como verdadera y como su autoridad máxima, han llegado a las mismas conclusiones en cuanto a las doctrinas y verdades que enseña la Biblia. Y que es imposible negarlas o contradecirlas. A esto se le llama la ortodoxia. ¿Qué es esto? La enseñanza correcta. Y ha surgido o se llega a la misma conclusión porque el Espíritu Santo nos ha guiado a entender las mismas cosas en verdades que son innegables en la palabra de Dios. Ahora, también debemos entender, ¿verdad? Y ahora particularmente en esta sesión, vamos a hablar en primer lugar en cuanto a la escatología general, pero vamos a hablar de lo que prácticamente todo creyente fiel a la Biblia a lo largo de la historia ha creído y enseñado. Lo que todos los creyentes y las iglesias han creído y enseñado de manera general. Obviamente, siempre hay por ahí algunas diferencias con algunas personas, pero como hemos dicho, de manera general la iglesia ha llegado a estas mismas conclusiones en cuanto a escatología. Entonces, llamaremos a esta sesión lo que el cristiano debe creer. En cuanto a las cosas que están por venir, hay cosas que todos debemos creer. En la segunda sesión, la próxima semana, si Dios nos permite, hablaremos de los aspectos de orden secundario y que nos diferencian a unos cristianos de otros en cuanto a escatología. Y lo llamaremos lo que algunos cristianos creen. Como mencioné la semana anterior, cuando hablamos de los aspectos de orden secundario y por tanto hay diferencias entre los mismos cristianos, los que tengan un concepto no deben decir que los otros están erróneos. No es posible. No es posible. Porque en realidad la Escritura no da más no da más información acerca de ello. Entonces no es posible
decir que uno u otro están bien o mal. Entonces, hoy iniciamos con lo que todo cristiano debe creer. Ahora, el evento que todo evangélico cree, es, en general, el magno evento que todo evangélico cree, es la segunda venida de Cristo. Y cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, tenemos que hablar de las consecuencias de la segunda venida de Cristo. Entonces, lo que todo evangélico, todo cristiano debe creer es, en primer lugar, la segunda venida de Cristo. La Biblia define con claridad la segunda venida de Jesucristo. Cristo mismo prometió que Él volvería. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 24:30. Mateo capítulo 24, versículo 30. Dice el pasaje lo siguiente: hablando Cristo y respondiendo a los discípulos que tenían la duda, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo será que vendrás de nuevo? El Señor les dice en el 24:30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mencionábamos que algunos consideran que cuando habla de una señal es que, aparte de la aparición de Cristo físicamente, habrá algo que llamará la atención en toda la tierra y la atención de todos los habitantes de la tierra. Y dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El mismo Señor Jesucristo está diciendo que todos lo verán y que Él vendrá nuevamente. Segunda venida. De hecho, ante los enemigos del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo les dijo que Él iba a regresar. Vea lo que le dijo a Caifás en Mateo capítulo 26, versículo 64. 26, 64. Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho. ¿Cuál era la pregunta? ¿Es verdad que tú eres el Cristo? Esa es la pregunta de Caifás. ¿Para qué? Para que si él afirmaba, entonces diría, este es un blasfemo y debemos matarlo. Cuando él le hace la pregunta, el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho. Tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios a partir de que el Señor muriera y era glorificado. Recuerden que Él recibiría toda potestad, autoridad. Él será el Rey de Reyes por la eternidad. Y dice, a partir de ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. El mismo Cristo dice que Él vendría. Yo creo, hermanos, que a lo largo de su cristianismo, no sé quién sea ahorita el más nuevo aquí de haber venido a la fe en Cristo, pero ya sea de manera directa o indirecta, hemos oído de que Cristo regresa. Bien, hermanos, esta es la verdad que la Biblia enseña, que Él ciertamente regresará en breve. Él mismo prometió venir. Y no solo venir, sino venir para llevar a los creyentes. Veamos, por favor, Juan capítulo 14, versículo 3. Juan 14, 3. Dice la Escritura, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez. ¿Quién está hablando? Cristo. ¿Qué está prometiendo? Que si Él se iba, Él regresaría. Vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Esto es importante e interesante, hermanos. Lo veremos un poquito más adelante. La venida de Cristo, dice el Señor mismo, que sería de una manera, su naturaleza de su venida sería de una manera tal que vendría para llevar a los creyentes a su presencia. Esto lo menciono porque hay algunas sectas que no son creyentes, que realmente su doctrina les lleva a no poder ser salvos según lo que la Biblia enseña, como los testigos de Jehová.
que ellos afirmaban, si no mal recuerdo, fue en 1941, que Cristo había regresado. Bueno, lo había profetizado. Y cuando no pasó nada, entonces dijo que Él regresó en espíritu. Pero la palabra de Dios es clara al decir que Él regresará físicamente con un propósito, llevarse a otros, no solo regresar de una manera que no fuera visible y que no sucediera absolutamente nada. El mismo Señor Jesucristo habla, promete venir para llevar al creyente. Cuando el Señor está por ascender al cielo, en Hechos capítulo 1, los ángeles, creemos que son ángeles por la descripción que se da. Note lo que dice, ustedes van a leer ese pasaje. Hechos 1:11, por favor. Hechos 1:11. Léalo en la versión Reina Valera que tienen en sus manos, por favor. ¿Qué dice Hechos 1:11? Vamos a esperar que lo tengan todos. Muy bien. Por favor, ya se oyeron las Biblias detenerse. Lean con fuerza. ¿Qué dice Hechos 1:11? De la misma manera, como le habéis visto ir, dice, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Miren, hermanos, en la otra ocasión estábamos viendo una película, no recuerdo el nombre, que se refiere, ustedes saben que en Semana Santa suele haber este tipo de películas, y había una que me llamaba la atención, que nos llamó la atención y la comenzamos a ver. Y de alguna manera, cuando son cuestiones como estas de que el Señor fue llevado y una nube le ocultó y todo esto, desde casi siempre ha habido cristianos o personas que dicen ser cristianas que niegan que estas cosas acontezcan realmente. Sobre todo a partir del darwinismo, esto impactó a muchos teólogos cristianos que entonces comenzaron a buscar respuestas en la historia y en la ciencia para acoplar las escrituras. Y eso lo podemos ver en algunas imágenes que luego llegan a nuestra mente y decimos, yo creo que va a ser así, porque de repente estaba el Señor ahí platicando con ellos y vino un relámpago, todos se quedaron ciegos y cuando abrieron los ojos ya no estaba. Eso no es lo que dice el texto. Dice, así como le habéis visto irse, quiere decir que físicamente lo estaban contemplando y lo vieron ocultarse, dice así, vendrá. Si no dirían, pues, no vi nada, de repente, ¿dónde quedó? No. Vieron la forma en que el Señor fue llevado. Los ángeles, que eran dos varones vestidos con vestiduras blancas, dice, ¿qué estás viendo al cielo? Así como se fue, así regresará. Muy bien, estoy desesperado. Sí, muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces, en este pasaje vemos aquí que el Señor, los ángeles mismos afirmaron que Él regresaría. Ahora, Pablo, el que escribió, que tuvo mayor influencia en las escrituras del Nuevo Testamento, el mismo apóstol Pablo, aún en un pasaje en el cual no está hablando de la escatología, él les habla y les recuerda una verdad que la iglesia entendía desde el primer siglo. Desde los primeros creyentes, los primeros que Pablo estableció como iglesias. Note lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Les recuerda a los creyentes lo siguiente. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ansiosamente esperamos a un Salvador. ¿De dónde? De los cielos. Esta idea de esperamos es que estamos expectantes a cuando acontezca lo que Él prometió, venir así como se había ido. Dice, esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y luego dice el 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. El apóstol Pablo les dice, nuestra ciudadanía está en los cielos y de los cielos esperamos ver cuando Cristo regrese. Esto era, hermanos, una manera de animar a los creyentes para que entendiésemos que en nuestra vida no debemos mantener la vista en las cosas del mundo, sino siempre estar expectantes a la venida de Cristo. Al escribirlo de esta manera, muestra que era lo que los creyentes creían en las primeras iglesias.
y la que se considera en todas las Escrituras la declaración más clara y directa al respecto de la segunda venida. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 16. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 16. Bien, ¿quieren leerlo ustedes? Adelante. ¿Qué dice, hermanos? Capítulo 4, versículo 15 al 16. Fuerte. Pues el Señor mismo, Él mismo, su cuerpo, su alma, su persona, Dios, Cristo, dice, pues Él mismo, el Señor mismo, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Este es considerado el pasaje directo escatológicamente de que Cristo regresará. Y por supuesto hay muchos otros textos que hacen referencia a la venida de Cristo. Santiago lo mencionó en su carta. El autor de Hebreos lo dijo también. Pedro y Juan lo mencionaron, la segunda venida de Cristo en sus cartas. Y por último, quiero que vea en el libro de Apocalipsis, el último pasaje de la Escritura. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Esto es innegable. Es por ello que todo creyente debe afirmar esto, porque en esto radica su esperanza. Dice el capítulo 22, versículo 20. El que testifica de estas cosas dice. ¿Quién es el que le dio y le estaba hablando a Juan en ese momento? Jesucristo. Y dice aquí, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Vengo pronto. Y entonces responde el escritor, amén, así sea, Señor. Ven, Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, vengo en pronto, vengo en breve, vengo pronto. Y el creyente dice, sí, ven, Señor Jesús. Estamos esperando, hermanos, un evento magno, la segunda venida de Cristo. Y todo creyente a lo largo de la historia ha entendido y creído esto. ¿Cuáles son algunas de las características de esa segunda venida? En ese pasaje que leíamos en 1 Tesalonicenses 4:16, nos damos cuenta cuando dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esto quiere decir que la característica de su venida será personal y física. Personal y física. Él literalmente aparecerá en lo alto del cielo, descendiendo. Nos enseña que su venida no sería espiritual e invisible como algunos quieren afirmar, o tan solo que lo que vino fue su influencia, como algunos, incluso cristianos, llegan a afirmar, que ahora su persona está con su iglesia y que a lo que se refería era eso, que Cristo vendría a morar en nuestros corazones en la persona del Espíritu Santo. No, este pasaje enseña que Él mismo. Hechos 1:11, que leíamos hace un momento, dijeron los ángeles, de la misma manera que le habéis visto ir, de esa forma Él regresará. Entonces, su regreso será físico. Su regreso será personal, verdadero. Y si es físico y personal, su regreso será visible. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 24:30 que ya leímos al principio? Y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá al regresar. Su regreso, hermanos, será físico, visible. Cuando le dijo a Caifás y le dijo, verás al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, y luego les dice, y lo verás viniendo sobre las nubes del cielo. Todo ojo lo verá. Su venida será personal, su venida será física, su venida será visible, todo ojo lo verá, y su venida será súbita e inesperada. Cuando el Señor estaba respondiendo a esta pregunta de los discípulos en la última semana en la que estuvo con ellos antes de morir, ellos le dijeron, Señor, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor, al estar explicando,
vemos Mateo 24, Mateo 25, una larga respuesta, la más larga respuesta de Cristo aparece en esos versos a la pregunta de ellos. Vaya conmigo a Mateo 25, 44, por favor, regrese para allá. Mateo 25, 44. Ok, permítanme. Estamos Mateo 25. Ok. Permítame tantito. Acompáñeme al 25:13. Ahorita reviso qué puse ahí mal. Miren lo que dice el 25:13. Velen pues, no saben ni el día ni la hora. Velen, porque dice el mismo Señor Jesucristo, pues no saben ni el día ni la hora. Esto quiere decir que, hermanos, nadie puede saber el momento en que Cristo vendrá. Quiero con esto decir algo que profundizaremos en la siguiente sesión. El propósito de la escatología, el propósito de que el Señor en su palabra nos hable de las cosas que están por venir, hermanos, no es, escuche, no es que tengamos un calendario de cómo van a acontecer las cosas. Si ese fuera el propósito del Señor, hubiera dejado con claridad cuál sería el procedimiento de los acontecimientos. Pero es muy claro que el Señor dice, aún con todo lo que Él les estaba diciendo, no sabes cuándo será la venida del Hijo del Hombre. No es posible tener un calendario. Podemos especular algunas cosas, pero la realidad es que ningún creyente puede afirmar cuándo vendrá Cristo. El propósito, hermanos, de la escatología, el propósito de hablar de las cosas que están por venir, algunos de esos propósitos, puedo mencionar alguno, era traer consolación. Los creyentes estaban siendo asesinados. Y entonces Pablo habla, por ejemplo, en Tesalonicenses y les dice, Cristo vendrá, Él mismo, y lo veremos y nos transformará. ¿Por qué? Porque ellos estaban sufriendo el martirio. Y estaban entristecidos porque algunos cristianos estaban de la iglesia, familiares, estaban siendo asesinados. Y les dice el apóstol Pablo, yo no quiero que te entristezcas como los que no tienen esperanza. El propósito es consolar. El propósito también, como vemos en este pasaje, es hacernos estar alertas, expectantes de su venida. El propósito también podríamos hablar es santificarnos, porque no sabes cuándo regresará y cuando Él regrese nos va a encontrar tal y como estemos. Pero nunca el propósito ha sido que haya un calendario específico con todos los pasos que sucederán. Por eso vuelvo al punto. Si alguien no cree en el orden que yo creo, no quiere decir que ese esté bien y que yo esté mal. Y la próxima semana vamos a hablar de 3 aspectos que la mayoría de los creyentes creen que son los más apropiados, pero que tienen diferencias entre ellos. Entonces, hermanos, esa venida será súbita e inesperada. Lea por favor conmigo también Marcos capítulo 13, versículo 32. Marcos, capítulo 13, versículo 32. Les pido, hermanos, nuevamente lean ustedes con fuerza. Marcos 13, 32. ¿Qué dice? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Quiénes tampoco saben? Los ángeles. Aunque los ángeles, si eran ángeles los que estaban ahí en Hechos, que probablemente lo eran, les dijeron, así como le habéis visto ir, así regresará. Lo mismo que nosotros podemos afirmar, Él va a regresar. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Solamente el Padre. En ese momento, el mismo Señor Jesucristo, creo yo, que no quiere decir que Él no lo sepa en este momento, sino en ese momento Él tampoco se determinó a saberlo y no quiso revelarlo a los que estaban ahí. Pero dice, solo el Padre. Su venida, hermanos, es personal, física, visible, pero será súbita e inesperada. Es verdad que la Escritura nos habla de señales previas a su venida, pero es verdad que es imposible poder establecer en qué momento acontecerán de manera precisa y concreta.
Decía Wayne Grudem, quizá lo único, y lo mencionaremos más adelante en la siguiente sesión, lo único que es literalmente imposible que no sea percibido es la parte del sol oscureciéndose, la luna en sangre y las estrellas cayendo de los cielos. E inmediatamente después el Hijo del Hombre aparecerá. Pero decía algo este teólogo, pero eso puede pasar 1 hora antes de que todo se acabe. Sin embargo, hermanos, el Señor lo que nos enseña es que será súbita e inesperada. Esto a lo largo de la historia ha sido un aliciente para el creyente, para estar alertas en la vida cristiana, para servir al Señor, porque podemos decir con toda claridad, Cristo puede venir hoy. Cristo puede venir hoy. Ahora, esa venida del Señor será, estoy hablando de características de esta segunda venida, personal, física, visible, súbita e inesperada. Pero también, hermanos, será una venida triunfante y gloriosa. Vuelvo a leer, 24:30, estamos ahí cerca, ¿no? Mateo 24:30. Entonces, después de que las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, dice el 30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo. ¿Cómo? Con poder y gran gloria. Diferente a la primera venida. Discreta, privada, podríamos decir. Nadie se dio cuenta y en humildad ahora vendrá con toda su gloria. Mira, lo que Pedro, Juan y Jacobo vieron en el monte de la transfiguración, cuando Cristo se transformó su cuerpo en el cuerpo glorioso que Él tiene, y dice que luz les resplandeció y ellos quedaron como locos, ¿verdad? Como impresionados, pasmados, al ver a Cristo hablando con 2 más de los creyentes del Antiguo Testamento. Dice el Señor, así regresará, en toda su gloria, con todo su poder, con sus ángeles acompañándolo, con una señal universal que todos atenderán hacia el cielo y que verán al Señor descendiendo en las nubes. La segunda venida de Cristo será triunfante y gloriosa. A lo largo de la historia, todo creyente ha entendido y creído que la segunda venida de Cristo es el evento principal, el evento magno que esperamos y lo que impactará todo el cosmos. Porque cuando Él venga, entonces Él llevará a cabo, en primer lugar, juicio. Cuando Él regrese, hermanos, llevará a cabo, en primer lugar la resurrección y después juicio y la glorificación de algunos. Todo será transformado, creará cosas nuevas y entonces viviremos para siempre con Él. Quiero hablar, hermanos, de 2 consecuencias directas de la segunda venida. En primer lugar, quiero hablar de la resurrección. La venida de Cristo traerá consecuencias o eventos unidos a ella, que todo cristiano ortodoxo cree o ha creído. El primero es la resurrección. Acompáñame a Romanos capítulo 8, por favor, versículo 11. La resurrección. Romanos 8, 11. Dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. ¿Cuál es este espíritu que resucitó a Cristo de los muertos? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice, si ese habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. El apóstol Pablo, escribiendo aquí en el 8:11, dice que cuando Cristo regrese, un evento que acontecerá será que Él resucitará a todos los que murieron teniendo el Espíritu Santo dentro de ellos. Es decir, ¿a quiénes? A los creyentes. Dice que los resucitará de los muertos. Dará vida a los cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Esta resurrección, hermanos, no es nuevamente una resurrección espiritual,
sino una resurrección física, corpórea. Las Escrituras nos enseñan que en la resurrección recibiremos un cuerpo como el de Él, cuando Él resucitó. ¿Cómo fue su cuerpo cuando Él resucitó? Me comentaba el hermano Jorge algo que he ido escuchando para poder llegar a este punto que vamos a ir aprendiendo. Y algunos afirman decir algo que me parece, un poco raro. ¿Cómo pueden habitar cuerpos glorificados y cuerpos que no están glorificados? La respuesta es cómo habitó Cristo con sus discípulos durante 40 días. Dice la Escritura que comía con ellos. Dice la Escritura que les dijo, tócame porque un espíritu no tiene carne y huesos como ves que tengo. Sin embargo, era un cuerpo glorificado. Era una resurrección física. Pero un cuerpo, el cuerpo del Señor glorificado. Y dice la Escritura que así nos dará un cuerpo. Y ese no sería un argumento como tal, pero el punto es que el Señor a todos los creyentes nos levantará con un nuevo cuerpo. Y no vamos a entrar a esas cosas secundarias que pueden traernos a la mente. Híjole, ¿y mi cuerpo será igual que el que tengo por la eternidad? ¿O a los 16 años el Señor me resucitará como si hubiera tenido 16? ¿O como si hubiera tenido los años que tengo ahora? Hermanos, no lo sé. Y no vamos a discutir de eso. Esos son de esos aspectos secundarios que no tienen sentido, pero será un cuerpo físico. Filipenses 3:20, donde estábamos ahí leyendo hace un momento, quiero que volvamos a ir para allá. Y note cómo el apóstol Pablo, hablando de esto, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y note, verso 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. Este es nuestro cuerpo en estado de humillación. Este es un cuerpo pecaminoso. Este es un cuerpo que va a morir. Este es un cuerpo que se va deteriorando. Este es un cuerpo, hermanos, que no puede entrar a la gloria, porque ha sido corrompido por el pecado desde que nacemos. Dice entonces Pablo que transformará el cuerpo de la humillación nuestra en conformidad, la misma imagen y características, al cuerpo de su gloria, o como dicen sus Biblias, de la gloria suya. Por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. ¿Cómo acontecerá? Por la obra de su poder, pero nos dará y transformará nuestro cuerpo en un cuerpo semejante al de su gloria. Hermanos, Cristo morará por la eternidad con un cuerpo físico, glorificado, y será nuestro Rey por la eternidad, gobernando en nosotros con cuerpos glorificados. A veces cuando hablamos del cielo pensamos en arpas, pensamos en espíritus que se mueven y hacen y se van para allá y para acá y se desaparecen, y las películas han hecho una gran labor en todo esto, y pensamos que el cielo serán almas flotantes. No, será físico, con cuerpos glorificados por la eternidad, cielo nuevo, tierra nueva, sirviendo a Cristo para siempre. Ese es el cielo que la Escritura habla. Recuerden que ese aspecto en que el alma está con el Señor es el tiempo intermedio. Cuando tú has muerto, mientras llega ese tiempo en que Cristo regrese y te resucite, estarás con solamente tu alma al lado de Cristo. Pero llegará el momento en que Él nos levantará y nos unirá a un cuerpo glorificado. La resurrección será corporal. La Escritura abunda y casi siempre cuando habla de resurrección, habla de la resurrección de los creyentes. Nuevamente, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente. Sé que estoy usando los mismos textos, una de las razones era para poder ubicarlos más fácilmente, pero la Escritura habla abundantemente de cada uno de estos temas. Ahora, vean lo que dice el 4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y note, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ok, cuando Cristo regrese, los primeros que Él resucitará serán los cristianos muertos a lo largo de la historia. Los creyentes en Él muertos a lo largo de la historia. Es lo que está diciendo. Y también dice, versículo 17, entonces, una vez que haya dado paso a eso,
nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Pero Pablo, como vimos, dijo, pero un cuerpo como este no puede heredar la vida eterna. Entonces, lo que está diciendo es que los creyentes que estén presentes, cuando Cristo regrese en gloria, primero resucitan los muertos en Cristo y luego los que estén vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo y con un cuerpo glorificado. La Escritura ahonda acerca de la resurrección de los creyentes. Pero, ¿qué de los no creyentes? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque murieron igual que nosotros, también serán resucitados. Note lo que dice en cuanto a la resurrección de los injustos. En Juan capítulo 5, versículo 28, por favor. Evangelio de Juan. (5:28). No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Ok? El Señor vendrá y dice que todos, absolutamente los muertos, oirán su voz. Y luego dice el 29, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, mismo término, a resurrección, pero dice de juicio o de condenación. Ahora, algunos usan este texto para decir que el evento de la resurrección será en el mismo momento todos, que tanto los no creyentes como los creyentes todos resucitarán al instante. Lo veremos en la siguiente sesión, que no creo que es así. Pero note que es el mismo término, también ellos serán resucitados. También a ellos les dará el Señor un cuerpo físico. Y un cuerpo físico que creo, esa es mi suposición, eso no lo tienes que creer, pero que creo que será también un cuerpo no igual a este cuerpo. ¿En qué sentido? En que por la eternidad deben soportar las llamas del infierno sin poderse extinguir. Esa es una realidad. El infierno será físico y espiritual y personal, y todo, las personas ahí estarán de forma completa. Ahorita solo las almas. Fíjate cómo hablábamos ahorita del creyente que ya murió y su alma está, mi hermano Lupe está con Cristo, pero está su alma solamente, un día su cuerpo también. Los no creyentes, sus almas están en el infierno, pero un día estarán con todo y un cuerpo. La resurrección de los injustos también es enseñada. Si vamos a Apocalipsis capítulo 20, nos enseña, hermanos, estas dos resurrecciones. Y creo que este pasaje nos muestra que no es el mismo evento, o sea, en el mismo momento resucitan todos. Note por favor lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Estamos hablando de que una consecuencia de la venida de Cristo es la resurrección. Apocalipsis capítulo 20, note por favor lo que dice versículos 4 al 6. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y note aquí, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. El término decapitar, hermanos, se refiere a toda muerte, porque lo popular en un momento dado fue el decapitar, como a Pablo lo hicieron, ¿verdad? Era una manera de haber asesinado a creyentes. Pero no solo quiere decir que a todos los creyentes los decapitaron, sino habla que fueron muertos. Dice, por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, es decir, creyentes en el Señor, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Y note qué dice, esta es la primera resurrección. Pablo dijo que cuando Cristo regresara, en primer lugar levantaría a los muertos que estaban en Cristo, y luego los que estuvieran vivos iban a ser transformados. Eso sí era el mismo evento. Y creo que se refiere a lo que está diciendo aquí. Esa resurrección será cuando Cristo regrese. Obviamente, quienes hayan pasado por la tribulación y mueran,
por causa de todo lo que el anticristo hará y estas cosas que iremos viendo, el Señor los levantará junto con todos los que están muertos en Cristo. Dice entonces ahí, esta es la primera resurrección. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Verso 5, perdón. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos, ¿ahora a quién se va a referir? A los no creyentes. Los demás muertos, note por qué digo esto, no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Dice que entre una resurrección y la segunda hay un lapso de tiempo. Algunos creen que son 1000 años literales, otros no, dicen que es un periodo largo de tiempo, pero claramente Apocalipsis capítulo 20 dice que hay una resurrección y después vendrá otra después de un lapso de tiempo. Pero note por favor por qué digo que estos son los no creyentes. Bienaventurado, verso 6, y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Dice, bienaventurados los que son parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre estos. Ya no hay condenación para estos. Por eso son bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Aquí resucitan todos los creyentes. Pero habla de que habrá una segunda resurrección y que no se levantará nadie hasta que pase un cierto tiempo. 1000 años dice el texto y creo que son literales yo. Pero bueno, vamos a hablar de que es un tiempo. Ahora, noten qué sucede con los que resucitan después. Versículo 12, por favor. Ok, desde el 11, permítame, perdón hermanas, desde el 11, hermanas que están en la compu, el 11. Por favor, lean ustedes 11 y 12. Quiero ayudarles a despertar un poquito y animarse. 11 y 12, ¿qué dice? Bien, dice aquí que entonces se levantaron. Y cuando se levantan los muertos, los que forman parte, vamos a llamar así, la segunda resurrección, es decir, los no creyentes, estaban de pie. Fueron muertos, pero ahora están de pie. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estaba su cuerpo parados frente al Señor. Vino un juicio. Fueron juzgados por sus obras. No son creyentes, porque el creyente ya no vendrá a juicio de condenación. Son los no creyentes. La resurrección de los injustos también es enseñada y es la consecuencia de la segunda venida de Cristo. Todo creyente a lo largo de toda la historia de la iglesia ha creído, sin lugar a dudas, de que Cristo vendrá por segunda vez, que al venir Cristo por segunda vez se llevará a cabo la resurrección, tanto de los creyentes como de los no creyentes. Y que cuando viene la resurrección, entonces suceden dos acontecimientos en eso mismo, que es el tercer punto que menciono. Aparte de la resurrección viene, como vemos aquí, el juicio y la glorificación. El juicio obviamente para los pecadores. Dice el versículo, sigo leyendo, versículo 13. El mar entregó a los muertos que estaba en él. Debemos entender, ¿verdad? Los cuerpos de los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y si vemos Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, es donde dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, fueron lanzados a un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Después de la resurrección viene el juicio de condenación para los no creyentes. Pero después de la resurrección de los creyentes, dijo el apóstol Pablo, y estaremos para siempre con Él.
Esto es a lo que llamamos la glorificación. Dijo el apóstol Pablo, esperamos de los cielos un Salvador, Cristo. Nuestra vida se manifestará. El creyente será glorificado con Cristo y morará por la eternidad con el Señor. En estos puntos, hermanos, nos une a todos los genuinos creyentes, o por lo menos, dicho de otra forma, a los que consideran a la Biblia como la autoridad verdadera de sus vidas. Todos creen que lo que está por venir, aparte de lo que hablábamos de la escatología individual, que hay realmente pocas objeciones al respecto, todos creen que cuando el Señor regresará, su venida será literal, física. Él regresará, resucitará a los creyentes, resucitará a los no creyentes, llevará a cabo juicio con los no creyentes y a los creyentes morarán por Él por la eternidad. Siempre estaremos con Él. Hermanos, pensar en la segunda venida de Cristo debe ayudarnos a estar alertas, porque puede ser en cualquier momento. Pero esto también nos debe consolar en momentos de dificultad. Cuando hay angustia, cuando hay enfermedad y cuando llegamos a la muerte, esto nos consuela. Que un día el Señor me levantará. En primer lugar, estaré en su presencia de inmediato, pero un día me levantará y me glorificará junto con Él y estaré por siempre con Él. Y esto sin duda, hermanos, debe traer un profundo terror a los no creyentes. Porque cuando se selle su destino, cuando ellos mueran sin Cristo, dice la Escritura que esperan cuerpo nuevo para ponerse en el infierno por la eternidad. Esto debe causar escalofríos a quienes no son salvos. La escatología general, lo que el cristiano debe creer, son estas cosas. Próxima semana hablaremos de algunos aspectos que causan problema en cuanto al orden de los eventos, pero entenderemos que son aspectos secundarios. Explicaré los tres aspectos o las tres más no populares, sino más aceptadas de las posiciones, y diré cuál creo yo que es, para mí, hasta el momento, la más apropiada de entender. Ahí es donde hablaremos del milenio, ahí es donde hablaremos de la tribulación, que si Cristo se llevará a la iglesia antes de la tribulación o la iglesia pasará por la tribulación. Estos son aspectos secundarios, no son los más importantes, la Biblia no nos da claridad en ellos, pero esto que hemos aprendido es lo que todo cristiano debe creer. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú has planeado a nuestro favor. Gracias, Señor, porque nosotros merecíamos seguir por nuestro camino. Merecíamos, Señor, seguir amando nuestro camino. Merecíamos, Señor, morir. Y merecíamos, Padre, un día ser levantados para ser condenados. Es lo que merecíamos, pero tú has sido misericordioso. Y ahora te ruego que esto levante nuestras almas para ver en las personas la verdadera necesidad que ellos tienen. Sí, Señor, oramos por ellos, por sus planes, por sus proyectos, por su salud, pero mi Dios, necesitan lo más importante, que eres tú, Señor, salvando sus almas y entonces dándoles esperanza. Te ruego que levantes nuestra mirada hacia ti. Te ruego, Señor, que temamos para no hacer lo que deberíamos hacer, no hacer lo que tengamos temor, que te glorifiquemos, mi Dios, en nuestra vida y predicando tu evangelio. Gracias, lo que tú haces es perfecto y bueno. Tú no te equivocas, aunque a veces, Señor, nuestra mente no lo puede entender. Te alabamos, bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.
Pues gracias a Dios por ello. Hemos concluido, hermanos. Dios les bendiga. Ahora nada más les pido 5 minutitos para poder charlar algo brevemente, hermanos. ¿Listos? Sí, gracias, hermanos.